tenemos esta cavidad glenoidea. Cavidad articular muy importante para la cabeza del húmero por la articulación glenohumeral. Tenemos el cuerno, la apófisis coracoides, ahí están viendo. Y algo muy importante que no deben olvidar, encima de la cavidad glenoidea un tubérculo y debajo otro tubérculo. El tubérculo supraglenoideo, el tubérculo infraglenoideo. ¿Por qué no deben olvidarse de estos dos tubérculos? Porque en el tubérculo supraglenoideo nace el tendón largo del bíceps. En el tubérculo infraglenoideo nace el tendón largo del tríceps. ¿Ok? Cavidad glenoidea, apófisis coracoides. La cavidad glenoidea se articula con la cabeza del húmero. Tubérculo supraglenoideo para el tendón largo del bíceps. Tubérculo infraglenoideo para el tendón largo del tríceps. Bíceps arriba, tríceps abajo. ¿Ok? Bien, ¿cómo se llamaba la cara anterior? La cara fosa supraescapular. ¿Cómo se llaman las caras posteriores? Fosa supraespinosa, infraespinosa. La espina del omóplato que termina en forma de una cruz. El borde medial, el borde lateral, el ángulo superior, el ángulo inferior y finalmente el ángulo lateral. En el ángulo lateral tenemos la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea que encima tiene la apófisis coracoides, un tubérculo para el tendón largo del bíceps, otro tubérculo para el tendón largo del tríceps. ¿Está claro? No es difícil el hueso. Este es el húmero. El húmero es un hueso largo, tiene una diáfisis y tiene dos epífisis. La epífisis proximal y la epífisis distal. ¿Ok? Una diáfisis y dos epífisis. La epífisis proximal, la epífisis distal. Les muestro la diáfisis. La diáfisis llega a tener tres caras. Miren ustedes. La cara lateral, anterolateral si quieren. La cara medial, anteromedial si quieren. Y la cara posterior. ¿Ok? Y tiene tres ángulos, el ángulo lateral, el ángulo medial y el ángulo anterior. De nuevo, ¿cuántas caras tiene la diáfisis? Tres. Cara anterolateral, cara anteromedial y la cara posterior. ¿Cuántos bordes tiene la diáfisis? Tres. El borde lateral, el borde medial y el borde anterior. Muy fácil. Miren ustedes la epífisis superior. En la epífisis superior tenemos la cabeza del húmero. La cabeza del húmero, que es un segmento de esfera, no es una esfera completa. Detrás de la cabeza tenemos el cuello anatómico. Luego tenemos dos tubérculos, tubérculo mayor, tubérculo menor, que son conocidos como el troquín y el troquíter. El tubérculo menor es más conocido como troquín y el tubérculo mayor es conocido como el troquíter. Vamos a seguir manteniendo esa idea, pero también ustedes pueden decir tubérculo mayor o tubérculo menor. Pero normalmente, y ustedes van a ver con sus auxiliares, el troquín y el troquín, ¿ya? Y al medio hay una corredera, un surco, se llama la corredera bicipital. La corredera bicipital. ¿Por qué se llama la corredera bicipital? Porque por ahí corre el tendón largo del bíceps. No se olviden que el tendón largo del bíceps nace en el tubérculo supraglenoideo. Entonces el tendón largo del bíceps rodea la cabeza y viene a la corredera bicipital. Y la corredera bicipital tiene un labio anterior y un labio posterior. ¿Ok? ¿Cómo se llama el tubérculo menor? Troquíter. No, troquín. Y este tubérculo mayor, troquíter. ¿Ok? Y bueno, y además hay un cuello quirúrgico. Hay un cuello quirúrgico.
a haber siempre problemas en las personas grandes, en las personas mayores. ¿Por qué? ¿Por qué las personas mayores tienen algunas fracturas así que son clásicas? Porque los viejos tenemos que osteoporosis. Entonces, y es fácil que los viejos nos caigamos, ¿no es así? Entonces es fácil que los fracturemos. Un día en la casa, mi esposa estaba yendo a abrir su auto y en una ranurita de estas ranuritas que hay en el piso, en el patio, se tropezó y fue a dar su brazo contra la manija del auto. Pero fue una caída insignificante, inservible. Y cuando se golpeó, pues quedó tendida en el suelo sin poder mover. Nadie la podía mover. Y me llamó la empleada y entonces corrí rápidamente. Pensé que se había luxado el hombro porque no podía mover y tenía un fuerte dolor. Bueno, apenas la trasladamos al hospital para que le hagan una radiografía y tenía una fractura así, pero pedacitos de esa parte. Es muy frecuente la fractura del cuello quirúrgico de una. Muy frecuente. Ustedes cuando sean médicos van a atender muchos viejos. Lamentablemente la población vieja es la que más crece en el mundo. Donde vayan, ustedes van a ver muchos pacientes viejos. Y van a ver muchos problemas con las fracturas de los viejos. ¿Ok? Entonces, la cabeza del hombre. Detrás de la cabeza, el cuello anatómico. Detrás del cuello anatómico, el troquín y el troquite. Luego está la corredera bicipital. Pueden llamarle tubérculo mayor, tubérculo menor, surco tubercular, como dice el libro o pueden llamar troquín, troquite y corredera bicipital. ¿Ok? La corredera bicipital, donde corre el bíceps. Miren que el bíceps, la corredera bicipital termina en forma de una V dentilabial. Ahí está, una V dentilabial. Se llama tuberosidad deltoidea. Tuberosidad deltoidea. Ahí se inserta este músculo, este poderoso músculo que tenemos en el hombro, el deltoides, en la tuberosidad deltoidea, con una V dentilabial. Les cuento que el hueso en la cara posterior parece que lo hubieran torcido. Parecería un poco torcido, así, que hubiéramos agarrado el hueso y lo hubiéramos torcido. Y en la parte posterior, en la cara posterior, hay un pequeño surco para el nervio radial y la arteria humeral profunda. Ahí ustedes van a ver el surco para el nervio radial y la arteria humeral profunda. Bien clarito en la cara posterior. Eso es en la epífisis proximal, epífisis superior. ¿Cuántas caras tiene el hueso? 3. Una cara lateral, una cara medial, una cara posterior. No se olviden que la cara posterior parecería el hueso así retorcido, como si lo hubiéramos torcido. Por eso que hay un surco para el nervio radial y la arteria humeral profunda. ¿Ya? Entonces, cara anterolateral, anteromedial, cara posterior. ¿Cuántos bordes tiene? 3. Un borde lateral, borde medial, borde anterior. La epífisis superior tiene una cabeza que se articula con la cavidad tiroidea, un cuello anatómico, un troquín, un troquite, una corredera bicipital, ¿sí? El cuello quirúrgico, importante el cuello quirúrgico, ¿ok? Y además tiene ahí la tuberosidad deltoidea. Bueno, veamos la epífisis inferior, la epífisis distal se llama. Miren ustedes, tienen un cóndilo, una tróclea, tienen un epicóndilo, una epitróclea, tienen una fosita radial, una fosita coronoidea y una fosita olecraneal. Mejor les mostraré cuando está articulado ese hueso, porque así no me entienden muy bien.
miren, ahí está. Esta es la epífisis inferior del hueso, que está formando el codo, ¿no? Miren ustedes, este es el cóndilo. El cóndilo se está articulando con quién, díganme ustedes, con quién, con el radio, con la cabeza del radio. Entonces forma la articulación húmero-radial. La tróclea se está articulando con quién, con el cúbito. Entonces forma la articulación húmero-cubital. El codo también está formado, aprovecho, para hablarnos de una tercera articulación. Miren, esta articulación entre el radio y el cúbito se llama la articulación radiocubital proximal o radiocubital superior. ¿Ok? ¿Qué articulaciones forma el codo? Hay tres articulaciones que forman el codo. La articulación húmero-radial, la articulación húmero-cubital, la articulación radiocubital superior. ¿Ok? Miren, encima del cóndilo está el epicóndilo, una pequeña levantación, algo que está encima del cóndilo, epicóndilo. Encima de la tróclea está la epitróclea. Por favor, tóquense todos la epitróclea hacia adentro del cóndilo. ¿Se tocan o no la epitróclea? Sí, incluso detrás de la epitróclea. Yo me puedo tocar detrás del epicóndilo un pequeño canal. ¿Se tocan ese canal? Por ese canal pasa un nervio, ya les voy a decir el cubital. El nervio cubital es un nervio cojudo. ¿Alguna vez me han golpeado de ese lado? Parece que el brazo se queda así. Tengo fracturado. Entonces, bien, este es el cóndilo que se articula con el radio. Esta es la tróclea que se articula con el cóndilo. ¿Ya? Encima del cóndilo está el epicóndilo, encima de la tróclea está el epitrócleo. Ahora bien, miren ustedes, cuando yo flexiono todo, cuando hago una flexión completa del antebrazo sobre el brazo, la cabeza del radio va a entrar en esta fosita, se llama la fosita radial. Esta parte de aquí del cúbito se llama la apófisis coronoides. La apófisis coronoides. Cuando yo flexiono totalmente el antebrazo sobre el brazo, la apófisis coronoides va a entrar sobre la fosita coronoidea. ¿Entienden? Y cuando yo extiendo totalmente esta parte de aquí atrás, se llama el olecrano. El olecrano. Ahí donde nos apoyamos el codo, se llama el olecrano. Cuando nosotros extendemos, el olecrano entra en la fosita olecraniana que está por atrás. No sé si hay alguna figura. Sí, ahí están viendo el olecrano, toda la parte posterior del cúbito. Olecrano. ¿Ok? Entonces, en la parte posterior, ahí están viendo, este es el olecrano, ¿vieron? Este es el olecrano. Claro, si yo extiendo bien el antebrazo, el olecrano entra en la fosita olecraniana del húmero, en esta fosa, en la fosa olecraniana. ¿Ok? Entonces, bien, este es el cóndilo se articula con el radio, esta es la tróclea se articula con el cúbito. Encima del cóndilo está el epicóndilo, encima de la tróclea está la epitróclea. Hay una fosita encima del cóndilo que se llama la fosita radial para la cabeza del radio. Hay una fosita encima de la tróclea, la fosita coronoidea, ¿ok? Para la apófisis coronoidea. Y en la parte posterior tenemos la fosita olecraniana para el olecrano. ¿Ya? Entonces, esta es la epífisis inferior del útero. Como